Todos bendecidos. Vamos ahora a recibir la palabra del Señor, rogándole al Padre que escuche la oración de mi pastor, de nuestro pastor, que pueda bendecirnos. Vaya a Primera de Corintios. Vamos a continuar hoy con la enseñanza sobre la madurez del creyente, basando esta enseñanza en algunos principios revelados de la carta primera a los Corintios. Y como les decía la vez pasada, fue impresionante para mí poder recibir el sentir del Espíritu para tocar este tema, estudiando por capítulos, de una manera resumida cada capítulo, lo que es la madurez. Dios me hizo sentir que hubieron algunos factores de los cuales carecían los corintios, que nosotros debemos de anhelar que estén en nuestras vidas, que tienen que ver con la madurez. Entonces, hoy el capítulo 1 es la porción y voy a continuar con ustedes tratando hoy sobre la madurez en el discernimiento espiritual. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer con paciencia, todos atentos, que nadie se distraiga, no permitamos que nada nos robe la atención. Vamos a leer el capítulo completo. Y después entonces vamos a ir caminando a través del capítulo. ¿Ya todos lo tienen? Muy bien. Dice la santa palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Pablo, otro yo de Cristo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, también judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. La vez que estuve tratando con ustedes este tema sobre la madurez del creyente, hablamos sobre la razón por qué es imperantemente necesario que maduremos. En el caso de los corintios, la sociedad donde ellos vivían demandaba que ellos maduraran, para ellos poder responder a la presión social que les rodeaba. Igualmente nosotros, la presión que cada día el mundo nos opone como iglesia, como creyentes, demanda de nosotros que maduremos. ¿Por qué? Porque es muy difícil confrontar y poder resistir lo que es el pecado, el desenfreno, los pensamientos que se levantan contra Dios, las costumbres que quieren arrastrarnos si nosotros no maduramos en nuestra vida espiritual. Vimos y hablamos que la madurez de la cual hablamos no se trata de la madurez del hombre viejo, no tiene que ver nada con el hombre viejo, no tiene que ver con el Adán, el ser carnal que está siendo sometido, que ha sido crucificado con Cristo, según Pablo, sino el hombre nuevo. Yo les explicaba por la palabra que en el caso de Jesús, el Espíritu Santo engendró el cuerpo, engendró a Jesús, su cuerpo, lo hizo físico, humano, en la tierra, en el vientre de María, cuando Cristo vino a ejercer su ministerio. Pero ahora, después que Cristo ascendió al cielo en su cuerpo glorificado, resucitado, el Espíritu Santo está formando la personalidad de Jesús en nosotros. No está formando el cuerpo, ahora está formando la personalidad de Jesús en nosotros. Y esa personalidad está claramente definida, está claramente explicada en las Escrituras. Especialmente cuando leemos el fruto del Espíritu, eso habla muy claro del carácter y de la personalidad de Jesús, porque es el fruto del Espíritu. Fruto tiene que ver con carácter. Y si tomamos la parábola de la vid y los pámpanos, nosotros estamos pegados a Jesús como nuestra vid y somos las ramas. Y Él dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros y nos puso en Él. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Está hablando de la manifestación de su carácter en nosotros, primero que todo, y después todo lo demás. Esto quiere decir que cuando hablamos de Jesús y de desarrollar el hombre nuevo, es Cristo que está siendo formado en nosotros. Y ese Cristo que vive en ti por su Espíritu, esa personalidad tiene que crecer, tiene que llegar a un nivel que sea capaz
de revelar el cielo en la tierra como Cristo reveló el cielo en la tierra. De vivir, mostrar y establecer el reino de Dios como Cristo vivió, mostró y estableció el reino de Dios en la tierra. Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando nos escogió, se propuso formar a Cristo en nosotros. Y también Pablo dice que el dolor del parto que él sentía era hasta que Cristo fuese formado en la iglesia de los Gálatas. Amén, hermanos. O sea que estamos hablando del desarrollo de la personalidad de Jesús en nosotros cuando hablamos de la madurez espiritual. Vimos lo que era Corinto, dimos un recuento histórico de lo que era la ciudad de Corinto, de la presión moral, social, en la que estaban sometidos estos cristianos, que hacía necesario que ellos maduraran. Y por eso titulamos esa enseñanza del jueves que estuve ministrándole, la madurez espiritual, pero el subtítulo es Frente a la presión social. Ahora, hoy yo quiero hablar en este capítulo 1 sobre la madurez en el discernimiento espiritual. Hay algo aquí en el capítulo 1 que se muestra claramente, y es que había una profunda carencia de discernimiento en los corintios, en los creyentes de esta iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes creen que el cielo es real? ¿Usted cree que el cielo es real? ¿Usted cree que también la vida del cielo es real? Ahora, ¿dónde se hace real? ¿Dónde se hace real la vida del cielo? ¿En el cielo o en la tierra? Aunque el reino de Dios no se hubiese revelado en la tierra, es real en el cielo. Pero esa realidad que ya estuvo en el cielo, Dios quiere hacerla también real aquí en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cómo el Señor quiere lograrlo? A través de su iglesia, a través de nosotros. Es importante entender en esta noche que al hablar del discernimiento, lo hacemos sobre la base de que si no hay discernimiento para vivir el reino, si no hay conciencia de lo que es el cielo, no podremos vivir una vida diferente. ¿Me doy a entender? Diga, si no se discierne la diferencia, no se puede vivir diferente. La palabra discernimiento habla de una distinción entre dos cosas o más cosas. Cuando yo tengo que discernir es porque yo tengo que clasificar, evaluar, hacer un juicio, un criterio y elegir entre esas dos cosas cuál es la buena o cuál es la mala, aprobar o desaprobar, practicar o no practicar. Eso es lo que implica la palabra discernir. Siempre va a ser entre dos o más cosas. Y es importante para el crecimiento espiritual y para poder vivir el reino en la tierra, para que ese reino que es real en el cielo también se haga realidad en la tierra, es necesario que crezcamos en discernimiento espiritual. Y esto a mí me tocó mucho. El verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y ¿en qué? En todo conocimiento. Oiga, era una iglesia que tenía conocimiento, dice Pablo, pero no tenía discernimiento. No es lo mismo el conocimiento que el discernimiento. Es lo primero que quiero clarificar, establecer la diferencia entre conocer y discernir, amados míos. Por ejemplo, cuando se habla de conocimiento, estamos hablando simplemente de información mental, el uso de la lógica y la razón, tener cierta capacidad de conocer una materia, alguna cosa,
Pero cuando hablamos de discernir, estamos hablando de distinguir para aplicar a la vida. Y en el caso de Pablo, Pablo hace una diferencia entre el conocimiento por la lógica y la razón y el conocimiento por la revelación del Espíritu, que es un producto de la comunión con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Los corintios tenían conocimiento y se desarrollaban en una cultura donde había mucho conocimiento humano de carne y sangre, mucha lógica, mucha filosofía. Estaban ahí pegaditos con Atenas, que fue la cuna de la filosofía grecorromana. Y ellos tenían los vientos de Atenas, soplaban sobre ellos. Y las filosofías de vida del paganismo que ellos tenían, que los llevaban a vivir como vivían y a ser como eran, venían de ese extracto, de ese fondo, de esa base cultural grecorromana pagana, que obedecía a conceptos filosóficos, informaciones lógicas. Pero Pablo dice, ahora lo que yo traigo, lo que se me ha revelado, no es lógica, ni es razón, ni es conocimiento carnal ni humano, es revelación del Espíritu que viene por causa de una comunión con Cristo. Por ejemplo, cuando usted lee en el contexto, en el verso 30 dice, por él, el versículo 30, por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estamos en Cristo. Y esa comunión con Cristo, esa relación con Cristo, esa vida en Cristo, es lo que el Padre y el Espíritu Santo están desarrollando en nosotros. Ahora bien, vemos algunos casos en la Biblia que también enfatizan esa diferencia entre tener conocimiento y tener discernimiento. Cuando Jesús habla a los fariseos, a los religiosos, en el caso cuando ellos decían que sus discípulos no se lavaban las manos para comer, y el Señor allí les plantea algunas verdades para rebatirles su religiosidad y su ritual con la verdad de Dios, los discípulos le dicen al Señor, mira, ellos se enojaron por lo que tú dijiste. Y Jesús les dice, déjenlo. Y le habla una parábola donde le plantea la diferencia entre simplemente mandamientos de hombres, enseñanza de hombres, y lo que son las verdades divinas. Y ellos le preguntan a Jesús, ¿qué quiere decir? Explícanos esto. Y Jesús le dice, ¿acaso ustedes también están sin entendimiento? Jesús ahí está hablando de revelación espiritual, de entendimiento espiritual. O sea, ellos tienen conocimiento de la ley, pero no tienen entendimiento espiritual. Esa es la idea. Y ustedes también se van a comportar como ellos. Vemos el caso en el Antiguo Testamento de Nínive, cuando el Señor le dice a Jonás, ve y predícale a Nínive porque en 40 días Nínive va a ser destruida. Lo han leído, ¿verdad? Nínive en ese tiempo era uno de los pueblos más desarrollados. Era uno de los pueblos mejor establecidos en todos los aspectos, amados míos. Pero Dios dice que en ese pueblo había una cantidad de gente. ¿Cuántos eran? Creo que eran 120,000. Que no podían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No podían discernir la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda. O sea, tenían conocimiento, había desarrollo social, político en Nínive, había logística, economía, astrología y muchas otras cosas, ciencias humanas, pero no había discernimiento entre el bien y el mal, porque no tenían revelación. No tenían el Espíritu Santo. No se les había revelado el cielo. Entonces, no es lo mismo, mis amados, conocer que discernir. Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, cuando usted ve en el mismo capítulo 1, el versículo 10 al 31, ya lo leímos,
el 10 al 31, pero hay algo allí que habla del comportamiento que tenían ellos, el denominacionalismo, la preferencia, el partidismo. Es una evidencia de que no había discernimiento espiritual. Cuando se agruparon siguiendo hombres, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Eso revela ignorancia espiritual, eso revela infantilismo espiritual, eso revela falta de discernimiento espiritual de lo que realmente operaba en Pedro, en Apolos, en Pablo y en Cristo. También Pablo usa la retórica y dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Pablo los está tratando como niños, como ignorantes, con esta retórica que utiliza. Es una evidencia de que, aunque había conocimiento, no había discernimiento. No habían madurado en discernimiento. No podían diferenciar. No podían crear criterios maduros entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que Dios aprobaba o desaprobaba, entre lo que el Espíritu revelaba y lo que la carne y la sangre enseñaba. Amados míos. Y era necesario un cambio en ese aspecto para que los corintios pudieran establecer el reino, vivir el reino y hacer una presencia de impacto en aquella comunidad de Corinto donde vivían. Igualmente nosotros hoy. Es posible que nosotros crezcamos en conocimiento. Es muy posible que yo a alguno de ustedes lo siente y les haga preguntas sobre la Biblia y usted me las respondería todas. Es posible que yo a usted le haga una interrogante de cosas que han acontecido en la historia del cristianismo y usted me las responde. Pero cuando usted tiene que elegir entre el bien y el mal, ahí es que usted va a demostrar si además de conocimiento usted tiene discernimiento. Cuando usted tiene que aprobar algo o desaprobarlo, ahí usted se va a dar cuenta si hay discernimiento. Cuando usted tiene que tomar decisiones entre agradar o desagradar a Dios, ahí usted tiene que probar que usted tiene discernimiento. O sea, el conocimiento no cambia, lo que cambia es el discernimiento. Entiéndalo. Mire, yo he conocido personas muy elocuentes, con mucha información, impresionantes. Pero si usted ve su vida, la inmadurez en sus elecciones, la inmadurez en sus comportamientos, en circunstancias que deberían comportarse diferente, a pesar de todo el conocimiento que tienen, y no hay comparación de una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque cuando se discierne, la capacidad de discernir le da a usted la capacidad de elegir, de aprobar y de desaprobar. En el capítulo 2, mira el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, que ni han surgido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros, note bien, pero a nosotros Dios nos la reveló. Originalmente nos la destapó. Dios nos la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas? Note, hermano, las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente, dice la versión mía. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y mire qué dice ahí, ¿haciendo qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Subraye eso. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son ¿qué? Locura. Y no las puede ¿qué? Entender. Porque se han de hacer ¿qué? Discernir. ¿Cómo? Espiritualmente. Note bien la diferencia. O sea, el mundo en el cual el Señor nos ha introducido a nosotros, cuando Pablo dice, pero a nosotros, a diferencia de los mundanos, es un mundo donde Dios nos va a revelar sus cosas profundas por el Espíritu. Amén. Pero el propósito de Dios y la forma como Dios lo hace es para llevarnos a discernir y aplicar para que el reino del cielo se haga real en la tierra. Amén. Porque para usted poder quitar lo de la tierra y ponerlo del cielo, usted tiene que distinguir la diferencia entre una cosa y la otra. Y eso era lo que los corintios todavía no habían sido capaces de poder lograr. Es necesario madurar en el discernimiento espiritual, porque la característica del hombre natural es que él es incapaz porque no tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido de nuevo. Pero nosotros, los nacidos de Dios, sí tenemos la capacidad, pero está en proceso de desarrollo. Importante entender que la palabra discernir es la misma palabra griega que se traduce acomodar en el original griego. Es el mismo término. Lo que pasa es que aquí se traduce acomodando y allá se traduce discernir, porque para usted acomodar, ajustar una cosa a la otra, usted necesita tener un criterio, hacer un juicio entre la diferencia entre esas dos cosas. Entonces, hay que crecer, iglesia, hay que madurar en el discernimiento espiritual. Dios quiere llevarnos a un nivel que usted sepa decir a lo malo, malo, a lo bueno, bueno, lo amargo, amargo, lo dulce, dulce. No llamar lo dulce por amargo, lo malo por bueno, como está haciendo el mundo y muchos cristianos. Por la incapacidad de discernir. Es importante entender que el propósito de Dios es llevarnos a una relación con el Espíritu Santo tan profunda que podamos llegar a un crecimiento espiritual, que podamos discernir lo que es celestial de lo que es terrenal, lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Acomodar lo espiritual a lo espiritual. No mezclar lo espiritual con lo carnal. Entonces, mirando esto, Pablo al escribirles, por eso hice la lectura de un tiro para ganar tiempo, está planteando claramente que el reto para la iglesia y para el creyente es llegar a un punto de poder distinguir las cosas. Es lo que esperaba primero el Señor, es lo que espera el Padre y es el trabajo que está haciendo el Espíritu en nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 5, mire Hebreos 5, la forma puntual como se manifiesta en este pasaje la necesidad de madurar. Hebreos capítulo 5, verso 11. Búsquelo ahí rapidito. Dice la palabra: de esto tenemos mucho que decir,
aunque es difícil de explicar, porque ustedes han llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Y mira el 14, pero el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los maduros, los telos, los maduros, para los que por la práctica tienen que los sentidos entrenados para hacer ¿qué? Discernir entre el bien y el mal. Nótelo ahí. Un proceso del Espíritu, de la docencia del Espíritu, de la paternidad de Dios, de la operación de Dios en nuestras vidas, que tiene un fin. Y es llevarnos a un nivel de madurez que nos haga capaces de poder distinguir entre el bien y el mal. Y es importante ver que dice para los que tienen los sentidos ejercitados. Ejercitados. Hay un proceso de ejercicio. Hay disciplina espiritual para aprender a discernir. Ejemplo, Salmo 1. El Salmo 1 dice, bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué hace? Y en ella medita, ¿cuándo? De día y de noche. Wow. ¿Qué es lo que hace que ese varón no se siente en silla de impiedad? ¿Qué es lo que hace que ese varón pueda ver a los malos y decir, eso no son mis caminos, eso no es mi naturaleza de vida, yo soy otra cosa, yo no puedo vivir como ellos, ni hacer como ellos, ni dejarme influenciar por ellos? ¿Qué es lo que hace que ese varón no se someta al consejo de los malvados? En su ley medita de día. Es un ejercicio espiritual. Él tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal, escoger el bien y desechar el mal. ¿Por qué? Porque él se ejercita. Él tiene una conexión con la palabra. Es como árbol plantado junto a corriente de agua. Ese varón tiene una vida consistente con Dios y con el Espíritu de Dios a través de su palabra. Saca tiempo. Dedica su corazón a eso, le da el valor que eso tiene, medita. Entonces, a medida que usted medita, se le van sembrando principios que definen su conducta en Dios. Pero oiga, esa es la herramienta del Espíritu para llevarte a la madurez y a la capacidad de discernir, meditar. Pensar, reflexionar en oración. Eso es meditar. Reflexionar en oración. No es como los yogas que están meditando, invocando los espíritus de los antiguos. Están meditando, están cantando a los maestros antiguos, ancestrales. No. Meditar bíblicamente es reflexionar en lo que Dios te dice, te enseña en oración a Dios. Entonces ese varón bienaventurado podía distinguir y podía escoger el camino correcto en un sistema malvado, porque él tenía una disciplina espiritual. Por eso sus sentidos estaban ejercitados. Amados míos. Y ese es el consejo que Pablo le da a Timoteo. Es el consejo que Jesús le da a sus discípulos. Cuando dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es un ejercicio.
Es un compromiso, es una consistencia de relación. Amado. Entonces, que la madurez espiritual, la madurez en discernimiento espiritual no es algo que automáticamente cae del cielo. Es una disciplina de comunión con el Espíritu Santo, comunión con la palabra, comunión con Dios. Priorizar tu comunión, profundizar en tu comunión. Claro, eso lo hace el nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu. Por eso empecé diciéndole que esto no se trata de crecimiento del hombre viejo, esto es del hombre nuevo. Porque el Espíritu ministra en el campo del hombre nuevo para que someta al viejo. ¿Me doy a entender, amados? Entonces, por lo que dice Hebreos, se esperaba. Los apóstoles esperaban que en cierto tiempo ya los cristianos llegaran a un nivel, de capacidad de que pudieran discernir así. Ser maestros en discernir entre el bien y el mal. Y él dice, ya hay tiempo. Y sin embargo todavía ustedes son niños. ¿Qué está pasando? El ministerio estaba orientado a madurar a los creyentes en el discernimiento. Cuando vamos, se lo voy simplemente a citar en Efesios capítulo 4, cuando Pablo dice que el Señor constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, pero también para que maduren y no sean niños fluctuantes llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. ¿Qué significa eso? Que podrán discernir qué es una falsa doctrina y qué es una sana doctrina. Porque si tú no puedes discernir entre una verdad de una mentira, el viento te lleva. Entonces hay que madurar en el discernimiento, amados míos. El discernimiento espiritual es una necesidad, la madurez del discernimiento espiritual en el creyente. También dice que el hombre de Dios, Dios quiere que por su palabra el hombre de Dios esté enteramente preparado. Dígalo conmigo, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado, íntegramente preparado. Importante. O sea que no es simplemente, amados míos, convertirme, me muero, me voy al cielo, esperando que Cristo llegue para que me lleve. Una vida ritual, una costumbre religiosa. No, amados míos, es una comunión viva con el Espíritu de Dios. Es una comunión cerrada, consistente con Cristo Jesús, la vid, porque somos pámpanos pegados a la vid. Por eso no debes permitir que nada ni nadie se interponga en tu comunión con Dios, tu comunión con el Espíritu de Dios, tu comunión con la palabra, porque esa es la fuente de tu madurez y de tu discernimiento. Vemos el caso de Apolos. Vamos a Hechos 18, un caso que lo voy a usar como algo ilustrativo. Hechos 18. Verso 24. Dice así. Hechos 18, 24 dice: llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga, y cuando Priscila y Aquilas le oyeron, le tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Como él quería viajar, pero vemos, hasta ahí vamos a dejar la lectura. Vemos ahí que este hombre, la palabra que se utiliza para elocuente es logios, de donde viene que era un expositor lógico.
había mucha lógica. Y se entiende porque nació y se crió en Alejandría. Porque en el original significa que natural de Alejandría es que nació de ahí. Era un judío, pero de cultura griega. Y si usted estudia qué era Alejandría, era la cuna de la educación, de la cultura grecorromana. Allí estaban las más prestigiosas bibliotecas. Allí fue que se hizo la Septuaginta, se tradujo todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Alejandría fue en honor a Alejandro Magno. Y Alejandría fue vamos a decir así, el nombre en honor a la memoria de Alejandro Magno, a ese lugar. Y ese lugar se constituyó el laboratorio donde se gestaba, donde se formaba toda la cultura que se propuso Alejandro para helenizar el mundo. ¿Por qué? Porque Alejandro tuvo un ideal, Alejandro Magno, y era que todo el planeta fuera griego, que la cultura griega llenara el planeta, que toda la tierra fuera llena de la cultura griega, y casi lo logró, pero murió a los 33 años. Casi lo logra. Ahora, a mí, esto me llama la atención porque igualmente nuestro Padre Celestial Dios tiene un ideal, y es que todo el planeta sea lleno de su gloria y de su conocimiento, de su justicia, de su verdad, de su reino. Que el cielo llene la tierra. Los ángeles le cantan: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Habacuc dice: toda la tierra será llena de tu conocimiento. Y ahora, como mi Dios no se muere a los 33 como Alejandro, Él lo va a lograr. Denle un aplauso. Lo está logrando en ti, lo está logrando a través de su iglesia. Ya empezó a través de nosotros. Cristo murió a los 33, dice el pastor, y resucitó, es verdad. Sacó a la luz la vida y la inmortalidad y lo logró. ¿Qué fue lo que le dijo? Bueno, Cristo mismo a los discípulos después que resucitó: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las etnias. O sea, diga un ideal. Escúcheme bien esto. Escúcheme bien esto. Es importante entender el ideal. Si no maduramos en discernimiento, no podremos entender ni exponer el ideal. Fíjense que Apolos, con mucha franqueza, con muy buena motivación, con mucha ingenuidad, estaba predicando el reino de Dios, pero envuelta en cultura alejandrina. Y Priscila y Aquila, que habían sido discipulados por Pablo en Corinto, cuando escucharon que él era muy elocuente, ponía con exactitud lo concerniente a Jesús, pero metía cosas. Y dice que los tomaron aparte, por alguna razón lo tomaron aparte. Tenía solamente el bautismo de Juan mezclado con la cultura griega y el cristianismo. Entonces yo creo que lo que hicieron Priscila y Aquila fue: mira, hay que limpiar, hay que sacar algunas cositas, porque la vida del reino hay que discernir lo que es griego y lo que es del cielo. Hay que discernir lo que es de Juan y lo que es de Cristo. Y entonces más exactamente lo lanzaron. Ustedes me entienden, hermano. O sea, el hombre tenía mucho conocimiento, pero le faltaba discernimiento. Miren, algo que yo he admirado, yo pensaba en esto cuando el Señor me tenía en esta enseñanza, pensé en mi pastor. Tal vez alguna persona pensarán, cuando nos referimos a nuestro pastor, que estamos adulando, pero el Señor conoce nuestros corazones. No podemos hacer ejemplo de otra persona, sino del hombre a los pies del cual Dios nos ha formado y nos está formando. Y conocemos su corazón y lo hacemos con humildad y sin pensar en adular. Pero yo he escuchado a mi pastor hablar de historia. Yo he escuchado a mi pastor soltar informaciones de cosas profundas en nuestras conversaciones. Es un hombre que tiene un acervo de conocimiento, pero yo no veo que en el púlpito hace alarde ni vive soltando esas cosas. Te abre la Biblia y da lo que el Espíritu le da.
Y es lo que hemos aprendido y es lo que estamos orando que Dios continúe haciendo. Que nuestra fuente sea el Espíritu y nuestra exposición sea la verdad de Dios y ya. Que el Espíritu Santo forme en eso. Amados, las redes están llenas de informaciones. Por todos los lados hay un acervo exagerado de teologías, de conceptos, de estudios, reflexión, crítica. Y si usted se mete en esas aguas y pone a un lado su Biblia y no se mete con el Espíritu Santo, con la palabra, con la presencia de Dios, comunión con Cristo, y mete su nariz y su mente y su espíritu en la palabra, usted se va a dejar arrastrar y después no va a poder discernir, se va a confundir, se va a ahogar en esas aguas. ¿Por qué? Porque se aprende a discernir en la comunión con el Espíritu de Dios y con la palabra de Dios y en la presencia de Dios. No es buscando cosas aquí, buscando cosas allá y para allá. Ve qué nuevo hay como los atenienses. Y eso pasaba con los corintios. Ellos todavía estaban en esas costumbres. No, me gusta más cómo predica Apolo. Agarra lo de Apolo. Y yo agarro lo de Pedro. Yo me conformo con lo de Pablo. No, a mí me gusta lo de Cristo. ¿Qué pasa? Oiga, tenían la vida del cielo en ellos, pero estaban todavía sometiendo el cielo a lo natural, a lo terrenal, en lugar de someter lo natural al cielo. Por falta de discernimiento. El peor error que cometemos, me muestra el Espíritu Santo, cuando no somos maduros en el discernimiento, es que en lugar de someter todo a lo del cielo, sometemos el cielo a todo lo que nos parece aquí en la tierra. ¿Por qué? Cambiamos el ideal de Dios por nuestro ideal u otros ideales. ¿Cuál es el ideal que es necesario discernir? Por el cual es necesario madurar. Vaya conmigo otra vez a 1 Corintios capítulo 1. Vaya de nuevo allá para que vea algo. Hablamos de Corinto la vez pasada, pero mira, hay dos palabras que con ellas quiero profundizar en este momento. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, oiga bien, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Repita conmigo, diga, fui santificado y soy llamado a ser santo. ¿Usted entiende eso? Si dice, si yo fui santificado, ¿por qué también soy llamado a ser santo si ya fui santificado? Note bien eso. No es por nada que está allí eso. Ya usted y yo fuimos santificados posicionalmente en Cristo. Ya nosotros, dice Hebreos capítulo 10, fuimos hechos perfectos para siempre en Cristo. O sea, en el cielo ya usted está santificado por completo. O sea, el ideal ya en el cielo está realizado. En el tiempo de eternidad, como le he dicho otras veces. En el tiempo lineal, en el tiempo eterno que no se cuenta, ya usted es santo, glorificado en Cristo, justificado, como dice Pablo. Hebreo dice que hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero ese ideal ya está realizado en el cielo, pero Dios ahora lo está desarrollando en la tierra, en un proceso donde el tiempo se cuenta. O sea que en Cristo, allá arriba en el cielo, ya usted es santificado. Pero aquí abajo usted está llamado a vivir esa santidad aquí abajo. Lo que el Espíritu quiere decirle a Pablo es, como ya han sido santificados en Cristo, ya en Cristo están completos, ya en el tiempo eterno de Dios, ya están santos, vivan así aquí abajo. La idea es, vivan en la tierra lo que ya son en el cielo. Ahora, yo pregunto, oiga, ¿cómo puedo yo llegar a ese nivel cada día de crecer
en el desarrollo de esa vida del cielo aquí en la tierra, de que ese ideal de Dios se haga realidad aquí abajo también en mi vida. Si aprendo a discernir la diferencia entre lo que es santidad y lo que es profano, entre lo que es el cielo y lo que es la tierra, entre lo que es la cultura de arriba y qué es la cultura de abajo, entre qué es Corinto y qué es el cielo. Y eso era lo que pasaba con la iglesia. Ellos no habían llegado a un nivel como creyentes de poder distinguir la diferencia entre la cultura corintiana grecorromana y la cultura celestial. Eran santos ya, pero no estaban viviendo como lo que eran por la incapacidad de discernir. Y eso es lo que está pasando con la iglesia. Que ya nosotros como iglesia somos un reino, somos un pueblo santo en Cristo, y Dios quiere que eso se vea aquí abajo en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu? Nos hace crecer y madurar en el discernimiento para que, habiendo distinguido, acomodemos lo espiritual a lo espiritual, aunque estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Está claro para usted esto? Amén. Escuche. La oración de Pablo por los efesios era eso: Señor, ábrele los ojos del entendimiento para que puedan ver lo que tú nos has concedido, la herencia de los santos en Cristo Jesús, el nivel de vida que tú nos has concedido del reino. Cuando Pablo se encontró con Cristo, Cristo lo encontró y se le reveló. La palabra dice que él quedó ciego y fue llevado de la mano a Damasco. Dios llama a Ananías y le dice: ve, para que ores por él y reciba la vista. Dice la palabra que Ananías va donde Pablo, le pone la mano, ora por él y se le cayeron ¿qué? De los ojos. Dice, cayeron como escamas de sus ojos y recobró la vista. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Pablo recobró la vista igual, la vista vieja fue que recobró, o recobró una nueva visión espiritual? No vio igual de ahí para allá. Se le abrió el cielo. Él le llama la visión. A Pablo se le reveló el misterio, los misterios de la vida celestial para vivirla en la tierra. Y cuando usted escucha que Pablo habla de esa manera, a los santificados, a los santos, aunque hay muchísimos problemas en la iglesia, él lo llama a los santos en Cristo, lo llama santos. Es que Pablo está apelando a lo que ya son en la realidad en Cristo. En que en el tiempo lineal, en el tiempo eterno, en el tiempo que no se cuenta, donde no hay presente, pasado y futuro, sino que todo es un eterno presente. Ya la obra está hecha, tú eres perfecto allá. Y Dios lo que está produciendo el Espíritu por el discernimiento entre el bien y el mal, el conocimiento de la revelación de Dios, es que tú puedas vivir lo que ya eres allá, lo vivas aquí. Eso es todo. Hay cosas que decimos aquí y que somos aquí y que hacemos aquí que no somos allá. Y a medida que maduramos en el entendimiento, en la revelación, por la comunión con Dios, por la comunión con el Espíritu, por la comunión con Cristo, por la comunión con la palabra, porque, oiga, usted tiene que estar en comunión con el cielo para volverse cielo. Mientras más conectado está usted con el cielo, más el cielo se ve en usted. Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Usted quiere que se revele. Usted le dice, Señor, yo quiero saber cómo soy yo allá. Quiero vivir aquí como yo soy allá en la eternidad allá. Usted no tiene que esperar llegar a la eternidad para vivir lo que usted es en la eternidad. Ya aquí usted puede comenzar a vivirlo. Pero tiene que crecer. Tiene que conectarse más al cielo. Tiene que sintonizarse, darle al botoncito de su espíritu y sintonizar la misma frecuencia que hay allá arriba. Sintonícela, porque si su frecuencia está todavía conectada a la frecuencia del mundo, usted no se va a poder volver como allá. Le va a dar trabajo al Espíritu Santo madurarlo y hacerle entender. Entonces el diablo lo sabe y él nos entretiene, él nos distrae
con las cosas de este mundo, los afanes y las ocupaciones, para que no nos conectemos más a lo que somos allá arriba, al ideal. Oiga, entonces cuando el Espíritu dice, toma lo profundo de Dios y nos lo revela, cuando el Espíritu te va haciendo entender quién eres allá, quién eres en Cristo, que eres santo, qué significa esa santidad, eso que tú eres, comienza a revelarlo a tu espíritu. Tu vida comienza a cambiar de una manera poderosísima y comienza a revelarse el poder de Dios. Y la operación de ese espíritu que levantó a Cristo comienza a hacerse impactante en ti, a través de ti en la tierra. Cambia tu mentalidad, cambia tu lenguaje, cambia tu comportamiento, cambia tu conducta, cambia tu temperamento, cambia todo. Entonces la diferencia es que el nacido de nuevo, sometido al Espíritu, conectado con el cielo, adquiere discernimiento en el Espíritu y tiene conciencia celestial. Diga, conciencia celestial. Para usted vivir el cielo en la tierra, usted debe de desarrollar conciencia celestial. La inmadurez en el discernimiento espiritual es inconsciencia celestial. Y no se puede vivir la vida celestial en la tierra si no se tiene conciencia celestial. Y es el trabajo del Espíritu. Por eso dice que deben ser alumbrados los ojos del entendimiento. Dice, deben ser alumbrados los ojos del entendimiento. Para que lo que es un ideal en la mente de Dios y en el corazón de Dios se convierta en un ideal en tu mente y en tu corazón. Y eso es lo que el Espíritu quiere. El Espíritu quiere que el ideal de Dios se convierta en mi ideal aquí abajo. Porque ya en el cielo no es un ideal, es una realidad. Pero aquí, el ideal aquí se está haciendo una realidad. Y se va a ir realizando en tu vida y en mi vida a medida que adquiramos conciencia celestial de lo que Dios nos ha concedido. Y eso lo revela el Espíritu. Madurez en el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el discernimiento me capacita para distinguir, separar lo que es celestial y espiritual de lo que es mundanal y carnal. Me hace consciente y me enseña a aplicar lo celestial y espiritual a mi realidad terrenal. Aplicar lo espiritual y lo celestial a mi realidad, como le inyecto una penicilina a una inflamación, a una infección. Como yo le inyecto penicilina a una infección, así cuando yo aplico los principios del cielo a mi condición terrenal, le estoy metiendo la inyección del cielo a toda infección que la tierra me ha puesto a mí. Un antídoto. Pero tú tienes que discernir para saber a dónde va a poner la inyección y a qué es lo que vas a tratar. Me lleva a entender que lo que ya soy en el tiempo de eternidad debe prevalecer y someter lo que no debo ser en el tiempo de la tierra. Lo que ya soy en el tiempo de eternidad allá tiene que prevalecer y someter lo que no debo ser en la tierra. Porque una vez que usted aceptó a Cristo, todo lo que es contrario a eso, todo lo que es mundano, todo lo que es carnal, todo lo que es pecaminoso, es lo que usted ya no debe ser. Y qué tremendo cuando aprendemos a discernir
y cometemos un error que ofende a Dios, que no va de acuerdo con lo que estamos llamados a hacer, y nos decimos a nosotros mismos, pero Manolo, tú no eres así. Yo no soy así en Cristo, yo no soy así en el ideal de Dios. Esto no me luce. Pero hay que madurar para eso, en discernimiento espiritual. También me muestra que el fin del Espíritu Santo no es aumentar mi conocimiento, ni tampoco impresionarme con la elocuencia, la lógica. El fin del Espíritu Santo no es aumentar conocimiento en tu mente, ni tampoco impresionarte con la lógica y la elocuencia, sino llevarme a un nivel de madurez, de discernimiento, que me capacite para ajustar siempre lo espiritual a lo espiritual. Mira, por ejemplo, en el 2.13 dice, el 13 dice, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la enseñanza, estoy en 1 Corintios 2.13, sino con la enseñanza por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Conclusión. Para poder vivir en Corinto sin corintiarnos, ¿recuerdan? Para poder vivir en Corinto sin corintiarnos, necesitamos madurar en el discernimiento espiritual de lo que somos en lo celestial. Si no maduramos en el conocimiento espiritual y en el discernimiento espiritual de quiénes somos realmente, nuestra identidad celestial, nos corintiamos. Porque al hombre viejo le gusta Corinto. Tiene empatía y simpatía con Corinto. Se formó en Corinto. Pero al nuevo no. El nuevo aborrece Corinto. El nuevo está en Corinto y quisiera mudarse para el cielo. El nuevo dice, si estoy en Corinto es para cumplir una misión. Soy extranjero y peregrino en Corinto. No puedo contaminarme. Entonces, amado, ¿qué es necesario para que el Espíritu Santo nos lleve a tal nivel de madurez? ¿Qué es necesario? Humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humildad. Jesús dijo, el que no recibe el reino de los cielos como un niño, no puede entrar. Humildad. ¿Sabe qué le dijo Pablo a los corintios? Háganse como que no saben nada, lo que se creen que saben, para que aprendan. Porque si usted piensa que usted sabe mucho, no sabe nada. Porque el que sabe no es enseñable. No quiere que nadie le enseñe porque yo lo sé. Si cuando Dios te está hablando, por ejemplo, esta enseñanza que te está dando, tú la estás escuchando, pero estás argumentando en tu mente. Y está diciéndote a ti mismo, wow, pero es que esto es muy difícil, es que esto es lo otro, que eso, el pastor es fácil, lo dice el pastor, pero si él estuviera viviendo lo que yo estoy viviendo. Entonces, vida. Debiéramos decir, Señor, ayúdame. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero crecer, yo quiero madurar en discernimiento. Yo quiero conocer la diferencia, discernir la diferencia de lo que es Corinto y que es del cielo. Humildad. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aceptar que nos falta mucho por aprender y por discernir. Y darle el valor que tiene las palabras que Dios nos está hablando. Porque es muy posible que muchos de nosotros
Estamos oyendo la palabra, pero no la estamos recibiendo. No la estamos aplicando. Se puede dar el caso que usted escuche un mensaje que le toca, que le ministra, que es verdad. Usted dice, wow, eso es verdad. Pero usted sale por esa puerta a corintiarse otra vez. Así es. Porque, hermano, Corinto es placer. Corinto es lujo. Corinto es hedonismo. Corinto es atracción, diversión. Y mucho más. Por eso Pablo usa términos a la iglesia, le dice, no saben varias veces que son templos. No saben que el que se echa con una ramera. No saben. Usted ha leído en la primera de Corintios, se repite mucho. O ignoráis. No quiero que ignoren sobre los dones, porque había mucha ignorancia. Habían cosas que ellos no habían discernido. Sin embargo, dice, ustedes tienen conocimiento. No basta con tener conocimiento. Hay que crecer en el discernimiento. Amén. Inclina tu cabeza conmigo. Te damos gracias, Señor amante, por tu palabra, porque tú quieres llevarnos a un nivel donde podamos distinguir la diferencia abismal entre las dos vidas, las dos naturalezas, las dos identidades, las dos culturas, los dos tipos de personalidades. Quieres llevarnos a un punto que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual y desechar para tu gloria y por lo que significa el compromiso con tu reino, el llamado a ser santo, a vivir lo que somos. Señor, para que el reino tuyo avance en la tierra, en nuestras vidas, para que seamos luz y sal, para que seamos hijos maduros de nuestro Padre en esta tierra, para que seamos luminares en medio de una generación maligna y perversa, para que seamos enteramente preparados, hombres y mujeres de Dios enteramente preparados para toda buena obra, para que seamos un testimonio vivo de la vida de Dios, de lo divino. Y así como tú no te avergonzaste de llamarte hijo de los antiguos, tampoco te avergüences hoy. De llamarte Dios de los antiguos, tampoco te avergüence hoy de llamarte Padre nuestro, Señor. Ayúdanos a vivir esta palabra. Remueve de nuestras mentes toda fortaleza, todo pensamiento, toda idea equivocada, todo comportamiento, todo lo que produce un andar dudoso, incongruente con quien eres tú y con lo que tú demandas. Quítalo de nosotros. Ayúdanos a crecer en el discernimiento espiritual. Tú quieres que maduremos. Es el deseo, porque el reino es como una semilla que es sembrada y es primeramente un tallito, después espiga y después grano lleno en la espiga. Tú quieres un avance en la vida de tus hijos. Se espera que todo el que nace en Dios crezca en lo de Dios. Se espera que el que nació de arriba esté conectado cada día más con lo de arriba. Oh Dios, que las cosas del cielo no nos sean extrañas, sino que nos resulten extrañas las de la tierra. Ayúdanos a aferrarnos a lo eterno, a lo celestial, a aferrarnos a lo que somos en la eternidad, en Dios y en Cristo. A honrar la obra excelente de aquel que con su ofrenda nos hizo perfectos para siempre como santificados. Señor, te lo rogamos. Oro por mis hermanos. Hay luchas
una batalla. Por eso Pablo decía, luchen conmigo en oración. Hay que estar luchando en oración, orando con toda oración y súplica, con toda deprecación en todo tiempo. Hay que estar metido en la palabra, hay que estar metido en tu presencia, hay que estar conectados con el cielo y mucho más ahora en este tiempo de tanta confusión. Padre, ayúdanos a madurar en el discernimiento espiritual. Llévate toda oscuridad y toda confusión y que la luz de Cristo alumbre nuestros sentidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.